Hola amigos, presentamos un nuevo programa de Vademecum Veterinario, este espacio semanal en el que hablamos de sanidad, nutrición y productividad animal. Un proyecto llamado Ganadería del siglo XXI convoca a médicos veterinarios para estudiar y reducir el efecto invernadero que está causado por los gases que ocasionan la producción de carnes. Les propongo saber más en esta nota. Nosotros desde la Sociedad de Medicina Veterinaria, junto con la FEVA, que es la Federación de Veterinarios, y la COFEVET, que es la Confederación de Colegios y Consejos Veterinarios, en una palabra, la comunidad veterinaria en su conjunto, para que tengamos una idea, aproximadamente unos 8.000 veterinarios que están en el sector rural, hemos elaborado un proyecto que se llama Ganadería del siglo XXI. Que es el proyecto que estamos viendo y mirando de cara al futuro, lo que va a estar sucediendo en los próximos 20 años, y lo que queremos es que el veterinario esté preparado para hacer frente a esta nueva realidad que es lo que llamamos la ganadería del siglo XXI. ¿Hacia dónde vamos? Digamos, este es un proyecto integral que se basa o que se trabaja en tres ejes. Uno es el de la eficiencia económica, el otro el de la sustentabilidad ambiental, y por último, lo que denominamos la responsabilidad social. ¿Qué queremos decir con esto? Es absolutamente entendible que la eficiencia productiva es lo que da la rentabilidad económica, que está sustentado fundamentalmente por tres áreas. Un área que es la de sanidad, la de nutrición y la de reproducción. En estas tres áreas el veterinario actúa en forma permanente, codo a codo con los productores. Esta eficiencia varía con las distintas regiones, no es lo mismo el ganado de cría o los índices de destete que tenemos en Pampa Húmeda, alrededor del 70%, o los que podemos tener en Neonoa, que por supuesto son mucho más bajos. Entonces, lo que nosotros nos estamos planteando es, por un lado, la eficiencia productiva que da, como dijimos, esa rentabilidad económica. A partir de ahí, hoy está bien claro que la sustentabilidad ambiental es algo que no se escapa, sobre todo para las próximas generaciones, en lo que tiene que ver con las exportaciones de carne argentina. Sobre todo aquello que tiene que ver con el cambio climático, la generación de gases de efecto invernadero que produce la ganadería y también la modificación o la alteración de la biodiversidad. Por último, un punto que no es menor, que es el de la responsabilidad social. En estos últimos años ha crecido desde el punto de vista, digamos, de lo que es el conocimiento de la sociedad, todo aquello que tiene que ver con el bienestar animal o evitar el maltrato, para decirlo de alguna manera. Entonces, la aplicación de lo que serían las normas de bienestar animal son uno también de los ejes sobre los que se apoya el proyecto. Y por último, no puede estar ausente lo que tiene que ver con la responsabilidad social en lo referente al ambiente de trabajo. Es decir, si nosotros estamos mirando una ganadería que sea eficiente, que sea ambientalmente sustentable y que cuide el bienestar animal, también tiene que cuidar la seguridad laboral. Entonces, sobre estos tres ejes es que se apoya el proyecto, teniendo bien claro que el ambiente, o sea, lo que se viene a futuro, es una muy segura restricción de lo que es la ganadería por esto que se está instalando como es la huella de carbono. En algunos países ya se está implementando y de hecho en algunos productos, en carne y leche, aparece la huella de carbono que dice cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero que produjo ese litro de carne o ese litro de leche. Nosotros como argentinos debemos estar viendo que si bien el cambio climático es un tema que es importante, algunos países, sobre todo los países desarrollados, son los que apuntan a tener nuevas formas de restricción de las importaciones. En algún momento se hablaba de medidas pararancelarias, mejor dicho, no se hablaba, se ejercían desde el punto de vista de la salud y, por ejemplo, la presencia o no de fiebre aftosa en un país que limitaba la entrada en otro. Esto ya está como desapareciendo, pero aparecen estas nuevas medidas pararancelarias que ya se vislumbran, que se tratan a nivel de la Cancillería de los distintos países, porque el tema del ambiente y la producción de carne, aparte de ser un tema ambiental que afecta a todo el planeta,
es también un tema de índole comercial. Y Argentina está en un momento de poder demostrar que no solo tiene la carne más sabrosa, más rica y más tierna del mundo, sino que la produce en forma eficiente en términos ambientales. ¿Qué es eso de la huella de carbono? La huella de carbono es medir, o mejor dicho, estimar cuánto es que produce en emisiones de gases de efecto invernadero 1 litro de carne, 1 kilo de leche, para poner los dos ejemplos que son más fáciles. ¿Por qué hablamos de gases de efecto invernadero y la ganadería? Pareciera que hasta ahora la vaca nos daba leche y era Heidi, y ahora resulta que pasa a ser el enemigo público número 1 porque produce dos gases o sea, dos emisiones que son las emisiones de óxido nitroso y las emisiones de metano. Estas dos emisiones en su conjunto, en el año 2006 FAO sacó un informe que hablaba que la ganadería en su conjunto, fundamentalmente los bovinos en el 85%, eran responsables, y escucha esta cifra, el 18% de las emisiones totales en el mundo responsables del cambio climático. Y entonces esto fue como una alarma. Luego, después, a través del IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, hoy se habla de que con otro tipo de mediciones o estimaciones es del 14,5. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta la cumbre de París que se hizo a principios del 2015, en ese momento se sellaron todos los países que iban a establecer lo que se llaman medidas de mitigación. Todo esto quedó trunco con el advenimiento del presidente Trump que pateó el tablero, se bajó de esa convención, pero la realidad es que el tema está instalado y antes o después va a haber restricciones, sobre todo para la ganadería argentina. Pensemos que Argentina tiene 50 millones de bovinos, 50 millones de bovinos, que no es para nada poco, y va a ser, y hoy necesita, porque la balanza comercial nos está diciendo que nosotros venimos atrasados en lo que son las exportaciones, nos está diciendo de que Argentina tiene que exportar. Y nosotros vislumbramos como una realidad presente un futuro con restricciones en el comercio internacional por las emisiones de los bovinos. ¿Qué papel juega o tiene que jugar el veterinario en esto? El veterinario es el asesor técnico del establecimiento, un asesor que, lejos de ser solamente un asesor sanitario, en realidad el veterinario se ocupa de la nutrición, se ocupa de la reproducción y se ocupa de la sanidad. Pero ese es el concepto tradicional. Lo que nosotros estamos viendo que las futuras generaciones, las que vienen ahora, tienen que tener y manejar conceptos, obviamente de bienestar animal, por lo que significa también como una medida de restricción de las exportaciones, sobre todo cuando son países desarrollados a los que nosotros les vamos a vender nuestras carnes, pero también todo lo que tiene que venir con la reducción de emisiones. Y uno dice, ¿y cómo juega el veterinario? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando uno analiza las emisiones que produce 1 litro de leche en una vaca que produce 15 litros y una que produce 30 litros, resulta que como el 60% de las emisiones que tiene el animal son para mantenerse vivo, resulta que solo aprovecha productivamente el 40%. Entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros tenemos vacas que sean más eficientes, en vez de producir 15, producen 30 litros, para poner números que sean, digamos, de nuestro nivel, estaríamos reduciendo mucho las emisiones, y lo mismo con la producción de carne. Si nosotros somos capaces de tener un ternero por año, es muy distinto que una vaca de cría esté improductiva 2 años. ¿Por qué? Porque esa vaca de cría estuvo emitiendo metano y óxido nitroso en una calidad improductiva. Entonces, esto es, y el mensaje tal vez para mandarle a la sociedad es, históricamente los ambientalistas se llevaban de patadas con los produccionistas. ¿Por qué?
Porque en la década del 60, en la época donde estaban todo lo que son los plaguicidas y demás, los produccionistas decían, nosotros le damos de comer al mundo, y los ambientalistas decían, ustedes están destruyendo el planeta. Está bien para aquella época, pero ahora resulta que los ambientalistas saben que cuanto más eficientes seamos en términos productivos, vamos a reducir nuestras emisiones. Y cuidado, porque en la Convención de París se habla de que en los próximos 100 años no tiene que subir la temperatura del planeta hasta 4 grados. Y las medidas de mitigación son para que suban solamente entre 1,5 y 2 grados. El tema es un tema delicado y yo creo que hay que abordarlo, y en ese sentido, como vos me decías, los veterinarios tenemos un rol protagónico en la eficiencia productiva, en el ambiente, en la biodiversidad, en que se cumplan las leyes laborales y también en todo lo que tiene que ver con el bienestar animal. ¿Cómo se puede insertar un veterinario o los veterinarios en el proyecto de la ganadería siglo XXI? Bien, en este momento nosotros lo que estamos es sumando voluntades, o sea, ya tenemos las 3 organizaciones que son la FEVA, la Sociedad de Medicina Veterinaria y la COFEVET, y estamos sumando las facultades de veterinaria, y también hemos integrado un grupo que es el de buenas prácticas ganaderas, donde participan la mayoría de las instituciones, y lo que estamos en este momento es sumando voluntades porque primero queremos hacer un proyecto que sea integral de todas las organizaciones. En segundo lugar viene toda una etapa de capacitación. Una capacitación que, como le estamos viendo, es una capacitación que va a ser por vía electrónica, buena parte de ella, porque la tecnología hoy eso lo permite, y estaríamos logrando una nivelación del conocimiento, porque el veterinario tiene que estar a la altura de los acontecimientos que tienen lugar hoy, y a partir de ahí participar directamente con el productor, siendo un corresponsable no solo sanitario, sino también ambiental, y que, como decimos, haya un ranking en lo que hace a lo que sería la certificación, porque ese es el objetivo final, pero lo tenemos allá, no tenemos apuro, que ese productor esté certificado con un puntaje que se lo va a estar dando la eficiencia productiva, 70%, la sustentabilidad ambiental, que va a ser el 15%, y lo que tiene que ver con la responsabilidad social, el 15% también. O sea, y también bien dividido, no es lo mismo, no le podemos pedir al productor de pampa húmeda que aquel que esté en el NOA o en el NEA o en zona semiárida. Este proyecto recién está empezando, es un proyecto integral, tenemos las voluntades y, como decimos, tenemos la fuerza de choque de los veterinarios que están en la trinchera, a los cuales nuestra misión es darle los conocimientos y los insumos, o sea, en otras palabras, las herramientas para que ellos pongan en funcionamiento esa eficiencia que, como dijimos, tiene los 3 ejes que te nombré. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les propongo ahora un breve intervalo y en un par de minutos seguimos compartiendo temas de salud animal. Enseguida volvemos con más Vademecum Veterinario.